Lo cierto es... Yo soy Iron Man. Tony Stark no solo es uno de los héroes más icónicos del universo cinematográfico de Marvel, también es un espejo de nuestras propias luchas internas. Detrás de la armadura de Iron Man se esconde un hombre marcado por el ego, el narcisismo y la necesidad constante de validación. Pero lo que hace fascinante su historia no es solo su genialidad, sino cómo logra transformar sus debilidades en fuerza. En este video vamos a explorar la evolución de Tony Stark, entender qué es realmente el narcisismo y descubrir qué lecciones podemos aplicar en nuestra propia vida. Tony Stark debutó en Tales of Suspense número 39 en 1963, creado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck y Jack Kirby. Igual que en el cine, su origen está ligado a un secuestro en el extranjero, donde construye la primera armadura para sobrevivir. Desde entonces se convierte en Iron Man, el Vengador Dorado. En el cine debutó en la película Iron Man, el Hombre de Hierro, que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel en el 2008. Tony Stark nació en 1970, hijo de Howard Stark, un inventor visionario y fundador de Industrias Stark, y de Maria Stark. Su infancia estuvo marcada por la distancia emocional de su padre, lo que lo llevó a crecer con una mezcla de genialidad y arrogancia. Tras la muerte de sus padres, en un accidente provocado en secreto por Hydra, Tony heredó el imperio tecnológico y se convirtió en un multimillonario playboy famoso por su ingenio y su vida desenfrenada. Todo cambió en 2008 cuando fue secuestrado en Afganistán por terroristas que usaban sus propias armas. Allí, con la ayuda de Yinsen, construyó la primera armadura y escapó, iniciando su transformación en Iron Man. Al regresar, cerró la división bélica de su empresa y enfrentó a Odami Stein, antiguo socio de su padre que intentaba robarle su legado. En Iron Man 2, Tony lidió con la intoxicación por paladio del reactor en su pecho, mientras se enfrentaba a Iván Banco, Whiplash y a Justin Hammer. En medio de la crisis, descubrió un nuevo elemento, gracias a las investigaciones de Howard, lo que lo salvó y lo acercó a la memoria de su padre. Su relación con Pepper Potts se consolidó. Ella asumió como CEO de Industria Stark y se convirtió en su pareja. En The Avengers, Tony se unió al equipo para enfrentar a Loki y la invasión Chitauri. Su sacrificio al llevar un misil nuclear al portal de Nueva York casi le cuesta la vida y lo dejó marcado por ansiedad y pesadillas. En Iron Man 3, Tony mostró su vulnerabilidad, ataques de pánico, obsesión con la seguridad y la construcción de decenas de armaduras. Enfrentó a Aldrin Killian y al falso mandarín, y al final destruyó todas sus armaduras, demostrando que él mismo era Iron Man. En Avengers, la era de Ultron, su miedo lo llevó a crear Ultron, una inteligencia artificial que se volvió contra la humanidad, aumentando su carga de culpa. En Capitán América Civil War, apoyó los acuerdos de Sokovia, lo que lo enfrentó a Steve Rogers y dividió a los Vengadores. La revelación de que Bucky Barnes había asesinado a sus padres rompió definitivamente su relación con el Capitán América. En Spider-Man Homecoming, Tony asumió un rol de mentor para Peter Parker, guiándolo con dureza pero también con afecto, reflejando el padre que nunca tuvo. En Avengers Infinity War, su compromiso con Pepper se consolidó en planes de matrimonio y familia, pero la batalla contra Thanos lo llevó a Titán, donde presenció la desaparición de Pepper tras el chasquido. ¿Estás bien? No sé qué está pasando, no sé qué Tranquilo. pasa. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir. Lo siento. Un golpe devastador. En Avengers Endgame, retirado y viviendo con Pepper y su hija Morgan,
Tony se resistió a volver, pero finalmente se unió al plan de los Vengadores en la batalla final, tomó el guantelete y con un acto supremo de sacrificio pronunció "Yo soy Iron Man" antes de morir, derrotando a Thanos. Y yo soy Iron Man. Su ciclo cierra con un funeral que reunió a héroes y aliados, cerrando el arco de un hombre que comenzó como un genio arrogante y terminó como el corazón de los Vengadores. Análisis psicológico de Tony Stark. Personalidad. Tony Stark se caracteriza por un narcisismo evidente y una arrogancia inicial, fruto de su necesidad constante de reconocimiento y validación, especialmente por la ausencia emocional de su padre. Al mismo tiempo, posee un intelecto prodigioso que lo convierte en un innovador brillante y utiliza el humor y el sarcasmo como mecanismos de defensa para ocultar su vulnerabilidad. Conflictos internos. Su relación con Howard Stark lo marcó con resentimiento y admiración, generando una lucha permanente por demostrar su valor. Tras la batalla de Nueva York, desarrolló ansiedad y ataques de pánico, reflejo de un trauma profundo. Además, la culpa por la creación de Ultron y los daños colaterales de sus decisiones lo llevaron a una obsesión por el control y la seguridad. Vínculos emocionales. Pepper Potts es su ancla emocional, la persona que le permite mostrar fragilidad y construir estabilidad. Y Peter Parker representa al hijo que nunca tuvo y la oportunidad de ser la figura paterna que Howard no fue, mientras que Steve Rogers funciona como su contrapunto psicológico, un espejo de principios firmes frente a sus dudas constantes, generando tanto rivalidad como respeto. Narcisismo. Desde sus inicios, Tony mostró un narcisismo marcado por su estilo de vida de playboy multimillonario y su necesidad de ser admirado. Este rasgo lo llevó a revelar públicamente su identidad como Iron Man, a desafiar constantemente a sus compañeros y a tomar decisiones unilaterales. Sin embargo, con el tiempo, ese narcisismo se fue transformando. De ser una máscara de superioridad, pasó a convertirse en un motor de acción, y aunque nunca desapareció del todo, se equilibró con la vulnerabilidad y el sacrificio, que definieron su evolución como héroe. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un rasgo de personalidad que se caracteriza por una preocupación excesiva por uno mismo, una visión grandiosa de las propias capacidades y una necesidad constante de admiración y validación externa. Se origina en el mito griego de Narciso, quien se enamoró de su propio reflejo, y en la psicología moderna se entiende como un espectro que va desde un narcisismo sano relacionado con la autoestima, la confianza y la motivación para alcanzar metas, hasta un narcisismo patológico que se convierte en un trastorno de la personalidad, cuando la persona muestra una falta marcada de empatía, una tendencia a manipular a los demás y una dificultad para establecer relaciones genuinas. En este sentido, el narcisismo puede ser visto como una fuerza ambivalente. Por un lado, puede impulsar la seguridad y el liderazgo, pero por otro, cuando se exagera, puede generar aislamiento, conflictos y sufrimiento, tanto para la persona como para quienes lo rodean. ¿Cómo saber si alguien es narcisista? Para reconocer si una persona muestra rasgos narcisistas, los psicólogos señalan una serie de comportamientos y actitudes que suelen repetirse. Entre las más comunes están exagerar sus logros y capacidades, mostrar un sentido de superioridad frente a los demás, necesitar constantemente elogios y validación externa, carecer de empatía hacia los sentimientos ajenos, reaccionar mal ante las críticas, manipular o usar a otros para alcanzar sus objetivos y creer que los demás sienten envidia de ellos. También suelen vivir inmersos en fantasías de éxito ilimitado, belleza o poder, y les cuesta establecer relaciones genuinas.
porque tienden a ver a las personas como instrumentos para reforzar su propia imagen. Es importante aclarar que tener alguno de estos rasgos no significa necesariamente que alguien tenga un trastorno de personalidad narcisista, pero sí puede ser una señal de alerta para observar cómo se comporta en diferentes contextos. Tony Stark y el narcisismo. El narcisismo de Tony Stark se manifiesta desde sus primeras apariciones como un rasgo dominante de su personalidad. Se muestra como un hombre que disfruta de la atención, el lujo y la fama, convencido de que su intelecto y su fortuna lo colocan por encima de los demás. Su estilo de vida de playboy multimillonario, rodeado de fiestas, autos y mujeres, es una expresión clara de esa necesidad de validación externa. Tony no solo presume de sus logros, sino que también busca constantemente demostrar que es el más brillante en la sala, utilizando su ingenio y sarcasmo como herramientas para reafirmar su superioridad. Ese narcisismo, sin embargo, no es únicamente superficial, está profundamente ligado a su historia personal. La relación distante con su padre, Howard Stark, lo dejó con un vacío emocional que intentó llenar con reconocimiento público y éxito profesional. En su arrogancia inicial, Tony se aferra a la idea de que su valor depende de que los demás vean en él el genio, el inventor, el héroe. Incluso cuando se convierte en Iron Man, su decisión de revelar su identidad al mundo es un acto de narcisismo puro, una declaración de que no necesita ocultarse, porque quiere que todos sepan quién es el Salvador. A lo largo de la historia, el narcisismo de Tony se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, le da confianza y lo impulsa a crear soluciones imposibles, como sus armaduras y proyectos tecnológicos que salvan al mundo. Por otro, lo lleva a cometer errores graves, como la creación de Ultron, motivada por su obsesión de ser el protector definitivo. Su narcisismo lo hace desafiar a sus compañeros, chocar con Steve Rogers y tomar decisiones unilaterales que ponen en riesgo a los demás. En el fondo, Tony Stark es un hombre que lucha constantemente entre la necesidad de ser admirado y la realidad de sus propias vulnerabilidades. Y ese rasgo narcisista es lo que lo convierte en un personaje tan humano y contradictorio. Tony Stark y la superación del narcisismo. Tony logró superar gran parte de su narcisismo a lo largo de su recorrido en el universo cinematográfico de Marvel gracias a una serie de experiencias que lo obligaron a confrontar sus propias limitaciones. Al inicio su ego lo llevaba a presumir públicamente su identidad como Iron Man y a tomar decisiones unilaterales, convencido de que siempre tenía la respuesta correcta. Sin embargo, tras la batalla de Nueva York en The Avengers, los ataques de ansiedad y el trauma lo hicieron consciente de que no podía controlar todo y que su ingenio no bastaba para enfrentar amenazas cósmicas. Esa vulnerabilidad fue el primer golpe a su narcisismo, demostrando que detrás del genio había un hombre frágil. La relación con Pepper Potts también fue clave en este proceso. Ella se convirtió en su ancla emocional, la persona que lo confrontaba cuando su ego lo cegaba y que le recordaba que debía pensar más allá de sí mismo. En Iron Man 3, cuando decide destruir todas sus armaduras, Tony da un paso simbólico hacia la superación de su narcisismo. Reconoce que no necesita demostrar su poder tecnológico, porque lo que realmente importa es quién es como persona. Más adelante, en Civil War, aunque sigue siendo orgulloso, su enfrentamiento con Steve Rogers lo obliga a aceptar que no siempre tiene la razón y que sus decisiones pueden tener consecuencias devastadoras. Finalmente, en Infinity War y Endgame, Tony alcanza la madurez definitiva. El vínculo con Peter Parker lo convierte en su figura paterna, reflejando un cambio profundo. Ya no busca ser admirado, sino proteger y guiar. Y en Endgame, al retirarse con Pepper y su hija Morgan, muestra que su prioridad dejó de ser su ego y pasó a ser su familia. Su sacrificio final contra Thanos es la culminación de esa evolución. El hombre que comenzó proclamando su identidad con orgullo, termina entregando su vida sin buscar reconocimiento, consciente de que el verdadero valor está en salvar a los demás. Así Tony Stark supera su narcisismo, al transformar su necesidad de validación
en un legado de entrega y responsabilidad. ¿Cómo superar el narcisismo? Superar el narcisismo es un proceso que requiere autoconciencia, trabajo personal y en muchos casos apoyo profesional. Los especialistas señalan que el primer paso es reconocer el problema, aceptar que la necesidad constante de admiración y la falta de empatía generan conflictos en las relaciones y malestar interno. A partir de ahí, se recomienda desarrollar empatía mediante ejercicios que fomenten la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, así como trabajar en la autoestima, para que no dependa únicamente de la validación externa. También es clave establecer límites saludables, aprender a aceptar críticas sin reaccionar de forma defensiva y practicar técnicas de mindfulness para cultivar la humildad y la conexión con el presente. Finalmente, buscar ayuda profesional a través de terapia psicológica puede ser fundamental para identificar patrones de pensamiento y comportamiento narcisistas y reemplazarlo por formas más equilibradas y constructivas de relacionarse con uno mismo y con los demás. Tony Stark nos demuestra que incluso las personas más brillantes pueden caer en la trampa del narcisismo, pero también que todos tenemos la capacidad de transformarnos y crecer. La verdadera grandeza no está en la armadura, sino en la evolución interior. Si quieres seguir explorando estas lecciones y vivir tu mejor versión, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje de transformación.